Grabando. Ok. Bueno, primero para la cámara, tu nombre y tu edad. Si quieres no dices la edad, tu nombre. Lourdes Bianchi, digo que soy abuela tuya. Sí. Soy abuela de Carla. Le estoy, complaciéndola a ella para explicarle más o menos cómo era que en la antigüedad, en la época de mi mamá, se hacía la masa para hacer las arepas. Eso, ok. Que no existía lo que es hoy en día la harina pan, sino que era un maíz que había que comprar. El maíz se compraba por kilos, se sancochaba primero y después de sancochado, que el maíz enfriaba, uno tenía que espigarlo, que llaman, quitarle una espiguita negra que tenía el maíz. Ah, ok. Eso después, cuando se colaba el maíz ya frío, se colaba, el agua que soltaba el maíz se aprovechaba para hacer lo que llamaban carato en la época, carato de maíz o chicha, que se hacía con el agua que soltaba el maíz. Una vez que el maíz estaba ya escurrido del agua, se empezaba a moler en este molino, que era que se usaba en esa época. En este molino se metía el maíz y se iba moliendo aquí. Ok. ¿Y Una vez molida, la masa? sí, quedaba la masa blanca, porque acuérdense que hay el maíz amarillo y maíz blanco. Que el maíz blanco era el que se usaba para hacer la masa de las arepas y para las hallacas. Entonces, uno después que molía el maíz aquí en este molino, que yo calculo que debe tener casi 100 años, porque eso lo usaba mi mamá cuando yo estaba chiquita, que yo me acuerdo que se hacía aquí. El maíz se metía en bateas de madera. En bateas de madera se metía el maíz, una vez que se sacaba ya hervido. Y yo me acuerdo que mi mamá tenía como una especie de fogón atrás en el patio, porque eran casas que tenían traspatios, en unas latas grandes. En esas latas grandes eran donde se vendía la manteca de cochino, en los mercados libres. Wow. Entonces se aprovechaban esas latas donde se sancochaba el maíz en esas hornillas grandes. Porque yo me acuerdo que en mi casa, en la época aquella, no existía el gas. Eran de querosén o de carbón, las hornillas. Y las cocinas de las casas siempre estaban de último, en los patios de atrás. No es como ahora, que una cocina preciosa que tú entras y entras. No, las cocinas eran en los patios de atrás de las casas, donde habían hornillas, tanto de querosén o de leña, de carbón, pues, lo que llamábamos, de carbón. Y después que tenías la masa. Y después entonces que ya estaba todo molido aquí la masa, entonces uno empezaba a amasarla, a darle sabor, digamos, a la masa. Con un poquito de sal, se le ponía manteca de cochino, que era la manteca esa que yo te estoy diciendo, que le vendían por kilos en los mercados. Y uno le daba pues a la masa su sabor. Y todo era se le daba a la masa era a fuerza de la mano. Por eso es que había gente que decía, tú no tienes mano para amasar. Para que el punto de la masa te llegara a que no se te empegostara que la masa. Y depende del uso que tú le fueras a dar. Okay. Porque podía ser para arepas, podía ser para hacer hallaquitas de hoja, que llamaban antes, que se condimentaban con cochino, con chicharrón, que eran divinas. Wow. O también, cuando ibas a hacer las hallacas, entonces preparabas la masa con onoto. Que onoto uno lo compraba en bolsitas, que era el grano del fruto del onoto. ¿Y el onoto se saca? En mi casa había la mata de onoto. Y cuando tú vas a agarrar el onoto, tiene que ser cuando la fruta está seca, bien seca, entonces ella se abre al secar. Entonces las pepitas de adentro son unas pepitas rojas, que entonces esas se ponían para que soltara el color en aceite. Y entonces ese aceite uno iba dándole color a la masa. La manteca de cochino no era indispensable porque era auténtica manteca de cochino, no era que si los 3 cochinitos ni nada de eso. Era manteca natural de cochino, que era el que le daba ese sabor típico.
Claro, totalmente distinto a la de ahora. completamente distinta. Entonces a las arepas no se le ponía mucho la manteca de cochino, sino que se aliñaba con un poquito de sal. Eso. Y depende también, porque hay personas, por ejemplo, que hacían lo que llamaban las arepas dulces. Ajá. A las ¿cómo es arepas eso? dulces se le ponía papelón y anís en grano, Ay, el papelón. sí, para hacer las arepitas dulces. Se le ponía papelón y anís para hacer las arepitas dulces. Y luego las Igual hacían la en masa sartén para o hacer las muda. empanadas, igual Igual. se le ponía dulce a la masa para que quedara medio dulcita la masa de la empanada. Exacto. Y luego que lo ponías en un budare. Entonces en una- después que tú tenías tu masa que ibas haciendo, vamos a decir, las arepas se ponían en budare. En budare, que yo ahorita no me acuerdo si yo lo regalé o lo tengo ahí. Entonces se ponía, una vez que estaban en el budare, se doraban las arepas y se metían en un hornito, que era que les voy a mostrar. Ay, para ver. Porque no existía horno de gas ni electricidad. Ok. A Eran ver, el estos hornito. hornitos. Ajá, el hornito. Este hornito que se ponían encima de la candela, digamos, de la brasa. Ajá. Y entonces una vez que las sacabas del budare, las ponías aquí a fuego suavecito, las ponías ahí en la orilla y ellas se terminaban de cocinar allá adentro, Ay, qué- porque no existía horno como tenemos hoy en día. Ahora, esto lo tengo yo porque me pareció bellísimo, que lo conseguí por Barquisimeto, lo compré y me lo traje, Claro. porque era una cosa, una pieza antigua, que era como se hacían antes las arepas. ¿Y cómo quedan Por lo menos tostaditas? que yo recuerdo en mi casa, pues, Exacto. como se hacían. Y quedan tostaditas. Sí, bueno, al dente que llaman, pues la arepa que llega al punto que tienen que estar cocidas. Exacto. Cocidas pero no tostadas porque te queda la masa, la concha dura. Ay, no. Tienen que ser cocidas pero suaves. Ok, perfecto. Y después, bueno, empezó la costumbre de que empezaron a rellenar las arepas con distintas cosas. Que es lo Ah, que porque al hoy principio decía. no. En la época mía yo no me acuerdo que existían esas areperas que vendían arepas rellenas. Eso vino después. Ah, Sí. ¿qué Uno tal? en su casa inventaba. Oye, vamos, sobre todo uno las hacía mucho con queso guayanés, queso blanco, ese llanero, Ajá. era el que más se usaba, con mantequilla. Pero no con tanto rollo como hoy. Sí, hoy en día han inventado cantidades, que si la viuda, que La si reina pepiada. la reina pepiada, Sí, esos nombres que ni idea de dónde con vienen. carnes mechadas, todo eso, que Exacto. después vinieron esos negocios de las grandes areperas. Ahora, hoy en día hay mucha gente que todavía acostumbra a hacer su masa de maíz, pero la compran. Ah, ok. No ya no lo hacen en la casa del maíz de modelo, porque Nadie nadie se tiene pone a eso. estar moliendo maíz. Claro, nadie tiene eso. Sí. ¿Y tú las haces cómo? Pero hay molinos, hoy en día hay molinos eléctricos. Ah, Hay molinos claro. eléctricos Claro. que sí, como el Electrolux y esas cosas que son molinos eléctricos, Mucho más cómodo. más cómodos, ¿entiendes? Pero fíjate tú, esto era lo que se usaba en la época de mi mamá. Ahora en la época de mi abuela no sé, Ya a sé. lo mejor había otra cosa. Claro, Sí. claro. Yo te digo lo que yo recuerdo de chiquita, que era Exacto. como se hacían las arepas. ¿Y cómo las haces tú aquí? Bueno, yo las hago ahora mejor con harina pan. Harina pan. Con harina pan, porque eso fue lo que la Polar resolvió. Hace Perfecto. muchos años que vieron a la mamá, oye, que el trabajo que tenían las pobres mamás de sancochar que el maíz, de espigar el maíz, de moler que el maíz, entonces inventaron, vamos a hacer esto, una harina precocida para darles facilidades a las amas de casa, Buenísimo. que pudieran hacer sus arepas tranquilas. Eso. ¿Y las haces al horno o en tostiarepa? Bueno, yo las hago primero así los meto en el budare. Ajá. Yo tengo mi plancha, lo que llaman hoy en día plancha. Las pongo ahí un poquito total y después las meto en el horno un ratico. Al horno. Ahora, desde que yo descubrí esto, ahora lo hago aquí, Claro. porque esto me ahorra también, me ahorra energía y me ahorra el gas, porque en un momentico están aquí y no prendo el horno para eso, El horno completo. el horno completo, Claro. sino cuando son pocas. Ahora, cuando hay un gentío que haces 30 arepas, 40 arepas, sí las tienes que meter en el horno, Claro. porque entonces aquí se te tarda más. Como el familión. Eso es para unas, vale, tus 5 personas pueden perfectamente. ¿Y no usas tostiarepa? ¿No te gusta? No me gusta. Queda No me muy gusta el blando. tostiarepa. Primero, no me queda como una arepa criolla bonita, ¿sabes? Ujú. Y otras veces queda como con una orilla ahí dura. Como un planeta. No me gusta el tostiarepa. A mí me lo regalaron y muy pocas veces lo usé, la verdad. Siempre con la tradición. La tradición. Vamos a hacer las arepas. ¿Y un desayuno, las arepas las haces con qué generalmente? Perico. Bueno, sí, depende porque se puede hacer con perico,
un revoltillo que uno llama, que le puedes poner jamón o le puedes poner lo que sea, pues, hasta choricitos picados, Exacto. jamón. Pero también hay, por ejemplo, tú puedes poner en un desayuno criollo, puedes poner caraota, carne esmechada, queso blanco rallado, ese es divino para un desayuno criollo. Claro. Acompañar las arepas. Divino. Y Sí. un buen juguito de naranja y Y café con leche. jugo, café con leche. Eso está, digamos, a la opción de los comensales, Exacto. lo que más les guste. ¿Y a ti te gusta ir a areperas? Que las rellenan así. Muy pocas veces he ido, la verdad. Antes, cuando yo estaba más joven, que salíamos de una fiesta y que salíamos de una parranda, siempre parábamos en una arepera. Claro, ¿y de qué La la comida pides? arepita. A mí me encantaba, por ejemplo, o de queso, guayanés o de pollo. De pollo. rico. Era la que me gustaban más. Las de carne mechada también son ricas. Sí, sí, Sí. divina. ¿Y por qué crees tú que la arepa sea tan importante para el venezolano? Es como una costumbre, porque tú te acuerdas que desde los indios lo que se alimentaban era de maíz. Exacto. Entonces eso es como una tradición. Claro. Una tradición que viene desde los indios, porque los indios se alimentaban, ellos sembraban maíz para comer, y entonces hacían todo con maíz, porque la hallaca viene de ahí. Exacto. Ellos agarraban el maíz, lo cocinaban, y todo lo que encontraban de ahí lo tiraban ahí y lo envolvían en una hoja de plátano, y la sancochaban, y de ahí es que viene la hallaca criolla, pues. Exacto. O sea, es parte de nosotros. Eso es una parte tradición. de tradición, sí. Perfecto, perfecto. ¿Y para ti qué es la arepa? Mira, para mí la arepa es un producto nacional, vamos a decir, una costumbre, y es un acompañamiento, porque tú no solamente te lo puedes comer en el desayuno, Exacto. tú hay puedes arepa. acompañar cualquier comida con arepa. Fíjate que tú, por ejemplo, ahorita vas a un restaurante de carne y te ponen arepita, Exacto. para comer arepitas con nata, o sea que la arepa puede ser un acompañante de cualquier comida, Exacto. Parte de la mesa, pues. parte de la mesa. Aquí la tradición más es en el desayuno, porque es como un plato bueno para el desayuno, porque lo puedes acompañar con cualquier cosa. O la cena, que también. También Te saca de apuros. la cena. Fíjate que, por ejemplo, hoy en día las mujeres que están a dieta les permiten comerse 2 arepas al día, Exacto. entre las dietas, Más que el pan. más que el pan, porque el pan engorda más, Exacto. porque el pan tiene otros componentes que te hacen, tiene levadura, Trigo. es trigo, y tú sabes que el maíz es menos tóxico que el trigo. El trigo a veces puede dar alergia a ciertas personas, Sí. y más lo que le ponen al pan, ¿sabes? Con que lo arreglan. ¿La arepa andina lleva trigo? ¿O no sabes? La arepa andina, mira, no sé, la verdad es que Yo no creo sé. que lleva trigo. Yo me acuerdo que en mi mamá las hacía porque mi abuela era andina, pero yo no recuerdo qué le ponían. Y eran como chaticas. La arepa andina es chata, completamente chatica. Es más grande, más. Sí. Y le ponen, yo creo que sí le ponían un poquito de maíz y trigo a la arepa andina. Y eran chaticas. Buenísimo. Y yo me acuerdo que se comía con una cosa que mi mamá nos preparaba para merendar, que se llamaba agüita miel, que era papelón con leche. Era guarapo de papelón con leche. Y entonces uno se comía su arepita andina, o casabe, con eso que se llamaba agüita miel, que lo llamaban los andinos. Dulcito. Sí, que era guarapo de papelón con leche. Esa era la merienda de nosotros. Imagínate tú. Sí. ¿Qué tal? Y eso más nunca. Más Esas son nunca. costumbres que se han ido perdiendo. Sí. Bueno, desde la De preparación la hasta la tradición, bueno, venezolana, pues. Una mesa venezolana sin arepa, olvídate. Eso, Oh, sí. eso no es. Sí. Por eso que fíjate que el extranjero que viene para acá, lo primero que le llama la atención es una arepera, a comer arepa. Es lo que más le llama la atención. a probar. Y Sí. la cachapa. Y esa costumbre no la hemos perdido los venezolanos en donde te encuentres, en el país donde vivas. Tú haces tus arepas. Y se consigue harina Y se pan. consigue harina pan en muchísimas partes ya. Fíjate que, por ejemplo, Georgie, ellos consiguen harina pan allá En Holanda. en Holanda, y consiguen su harina pan en unos supermercados colombianos, que más que todo son los colombianos los que lo han llevado a esos países, igual que en Miami, todo eso es colombiano, Y ahí que se consigue perfecto. harina pan y todos los productos nuestros se consiguen allá. Tal cual, tal cual. Sí, el toddy, la harina pan, todas esas cosas criollas. Y siempre dicen que los niños cuando vienen con una arepa bajo el brazo. Eso dicen. Sí, sí. Eso, Dicen, ¿no?, que Dios manda, que cada niño que nace viene con su arepa bajo el brazo.
Porque ya eso es una tradición, pues ya... Ya, es parte Eso de es parte de la idiosincrasia de uno, pues el venezolano. Comer arepa. Buenísimo. Sí. Gracias, mi Lourdes. Y arepa, y dígame las empanadas. Esas son las empanadas Bueno, en criollas la hechas playa. con esa, exacto. Son divinas. Y fíjate que tiene su dulcito porque se le pone papelón a la masa. Todavía. No es Para que azúcar. quede medio dulcita. Sí. Sí, Y sí, muchas cosas son así, que se hacen con papelón. Por ejemplo, hay mucha gente que hace las carotas negras y le pone su poquito de papelón a las carotas negras. Para que quede ese punto de dulce tan rico. Imagínate, tú, yo no sabía eso. Sí. En mi casa no se compra papelón. Yo tengo años y siglos que no lo compro. Azúcar, todas con azúcar. Sí. Yo utilizaba a veces en vez de papelón el azúcar negra, Manzana. pero que también está escasa, que ya no la hay aquí. Entonces yo cuando voy para Miami, que aquí la hay, me traigo las cajas. Te traes la Sí. De azúcar esa que llaman moscabada. moscabada. Que más o menos te surte el saborcito ese del papelón. Exacto, que con una ya endulzas lo que endulzas 3. Sí. Por ejemplo, el asado criollo, yo le pongo su dulcito. Y le pongo, en vez del papelón, como no lo consigo, le pongo ese azúcar. Hacer el criollo. Gracias, mi Lourdes. Qué bella. Bueno, déjame hacer una